En medio de mi ciudad, Dios escogió un lugar donde su madre erigiera un taller de santidad. Descanso en el trabajo, un impulso a continuar. Con más fuerzas cada día, la conquista de mi ideal. Santuario de la providencia, de diario peregrinar. Santa tierra de gracias, santuario de mi ciudad. Bueno, les damos a todos la cordial bienvenida aquí presencialmente, y también sabemos que hay muchas personas en el Zoom, así que todos muy bienvenidos a nuestro santuario. Como pastoral del Santuario Cenáculo de la Providencia, hemos querido siempre ofrecer diversas charlas y talleres como ayudas y herramientas para la vida diaria según el carisma de Schoenstatt. Estamos viviendo un tiempo posjubilar y por ello hoy nos interesa mirar los vínculos, nuestros propios vínculos con la luz propia del 31 de mayo. Una vez más tenemos el agrado de presentar un nuevo encuentro con 3 grandes conferencistas, ¿no es cierto?, que más rato los vamos a presentar. Bueno, a modo de explicación, el conversatorio tendrá preguntas donde los expositores van a ir contestando, ¿no es cierto?, cada uno con su expertise. Tenemos desde el punto de vista de la psicología, filosofía y también de la educación. También dejaremos unos últimos minutos para que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano, y todas las personas que están en el Zoom también pueden mandar sus preguntas a través del chat. Por último, como comunidad de iglesia y en este día tan especial de María Reina, queremos encomendar esta reunión a nuestra Reina victoriosa diciendo: Querida Madre Reina victoriosa, en este día que te reconocemos como reina, la reina de los vínculos que hace hogar, te pedimos que nos ayudes a comprender la importancia de ellos, tanto naturales y sobrenaturales. Donde tú estabas hiciste hogar, en Nazaret, en el pequeño Belén, en Caná, incluso en el Gólgota. Te pedimos hoy que lo que se comparte en este encuentro nos ayude a animarnos a la construcción diaria de los vínculos que nos legó el Padre Kentenich. Por ello te decimos, Madre, clarifícate. Amén. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a presentar a todos nuestros invitados. Hicimos una pequeña investigación de ustedes. Así que vamos a presentar a Claudia Brunster Prieto. ¿Ya? Ella es psicóloga clínica de clínica adultos. Ella es terapeuta de parejas y personas en formación avanzada en TFE, que sería terapia focalizada en las emociones. Es una especialista en duelo por separación y en procesos relacionales de pareja y familia ensamblada. Autora del libro Creciendo la adversidad, un camino de autoconocimiento, confianza y resiliencia, para que lo leamos. Claudia es conductora del programa también Confía y Sígueme Adelante, de que transmite la Radio María. Es una madre orgullosa de 3 hijas, ¿no es cierto?, abuela chocha de 4 nietos, una mujer de fe, una hija predilecta, una apasionada de la vida. Carolina del Oro Crespo es socia fundadora en consultora del Oro Lagos. Desde hace más de 10 años asesora a compañías nacionales y multinacionales, aportando una mirada global y profunda respecto de las demandas sociales y antropológicas en los nuevos tiempos que exigen a las organizaciones, focalizándose en lo que se conoce como intrategia. Asimismo, es especialista en materias de estrategia y persona, ética, colaboración y confianza, ambientes para la innovación y diversidad. Carolina del Oro es filósofa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresada del programa de Alto Dirección de Empresas, PADE, de SD Business School, y también dicta cursos sobre empresas familiares,
a entidades académicas, ¿no es cierto?, y family office de distintos grupos económicos. En el año 2011 recibió el premio Generación Empresarial y han sido distinguidas 5 veces, para que veamos aquí, ¿no?, tenemos una gran famosa, por el diario El Mercurio como una de las 100 mujeres líderes de Chile. Así que muchas gracias, Carolina, también por estar acá. Y también vamos a presentar... ¡Wow! ¡Qué prolífico este grupo! Y ahora viene Pedro Larraín. También comerá con 6 hijos. Pedro es casado, tiene 6 hijos, es novicio del Instituto de Familia, es miembro del movimiento desde la juventud universitaria, entró a Schoenstatt en 7º básico, de chico. Participa en la familia de Schoenstatt del Valle de María en la zona de Maipo. Es profesor de historia, magíster en educación y MBA, y actualmente trabaja como director ejecutivo de la Fundación Belén Educa. Para los que estuvimos en Jubileo, fue uno de los grandes organizadores también de los talleres en el Jubileo del 31 de mayo. Así que muchas gracias a cada uno por estar acá con nosotros. Así que ahora damos inicio entonces a este conversatorio y entrego aquí la posta a Jorge Ibarra, también del Grupo de Federación, que nos va a estar moderando. Muchas gracias a todos. ¿Se escucha bien ahí, sí? Bien. Claudia, Carolina, Pedro, un gusto de estar con ustedes acá y poder compartir este momento. Hay algunas preguntas que la producción ha creado, ¿no?, para poder entrar en este conversatorio. Y queremos partir con Claudia Munzer, ya, con alguna pregunta en particular. Tú que, como especialista en procesos de duelo por separación y divorcio, ¿verdad?, y también en el dolor por la partida de un ser querido, te sumerges y observas el dolor del duelo, de la ruptura de vínculos y todo lo que sucede con eso. ¿Qué puede aportar la misión de Schoenstatt? ¿Tiene un contenido sanador para el mundo? Bueno, lo primero es importante sería un poco comprender lo que es un vínculo, porque es una relación que tiene ciertas características particulares. Todos tenemos relaciones con muchas personas, pero con distinto grado de intimidad, y el vínculo para nosotros lo miramos como sinónimo de apego, de esa relación que tiene características de compromiso, de intimidad. Estás para mí, estás disponible, estás emocionalmente conectado conmigo. El vínculo requiere y espera el uno del otro. El estar justamente disponible, responsivo, interesado en el otro. Es un vínculo donde se va creando como una base segura en donde podemos estar, donde nos sentimos contenidos. Especialmente recurrimos a esos vínculos en los momentos de necesidad, en los momentos de conflicto, en los momentos de alegría también. Un vínculo es una relación profunda que permite sentirnos especial para esa persona y permite sentir que contamos con esa persona. Y un vínculo sano es un vínculo seguro, donde yo cuento con el otro cuenta conmigo y conectamos en esa necesidad, estamos el uno para el otro. Y el duelo también es un proceso emocional que comienza con la pérdida de ese vínculo, que puede ser o por muerte o por separación, tienen características distintas, pero empieza ahí un proceso que requiere ser transitado, procesado para la recuperación emocional y racional de la pérdida, pero es un proceso muy doloroso, donde se sufre bastante, donde se nos va el piso y donde esa persona, que era nuestra persona, que era esa persona de ese vínculo, ya no está. Por lo tanto, es muy desestructurante a todo nivel en la persona. Entonces, cuando pensamos en la misión de Schoenstatt, cuando pensamos si es un aporte o si es sanador, claro que sí, responde justamente desde eso que nos regala Schoenstatt, esa alianza de amor con la Mater. Ese nada sin ti, nada sin nosotros, habla justamente de ese vínculo sobrenatural, pero que nos sostiene, que está ahí para nosotros, que sentimos que nos acompaña, que sentimos que nuestra fuerza se sostiene en ella, en nuestra Mater, en nuestra reina y madre victoriosa, que cuida perfectamente
También nos regala un hogar, nos regala este santuario que nos acoge, que nos brinda ese espacio íntimo donde nos encontramos con nosotros mismos y nos encontramos con el Señor, nos encontramos con la Mater. Nos regala familia, nos regala arraigo, nos regala el estar conectados con otros. Por lo tanto, desde mi experiencia personal y desde mi experiencia clínica también, claramente Schoenstatt da respuesta a esa necesidad de amor, a esa sed de amor cuando estamos en esas situaciones que estamos hablando. Y en general responde a ese vínculo sobrenatural que es muy sostenedor cuando el natural no está y viceversa. Muy bien. Muchas gracias, Claudia, por tu respuesta. En esa misma línea del organismo de vinculaciones, ¿verdad?, que hablaba Claudia, tú como experta, ¿no es cierto?, filósofa y también en ética y asesora de empresas y toda tu experiencia, la mirada del 31 de mayo, ¿qué defiende la vinculación orgánica e integral? Todo lo que es el organismo de vinculaciones, que confía en que la misión de Schoenstatt es un contenido sanador para el mundo. ¿Es posible aplicarla en el mundo de hoy? Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación. Me emociona estar aquí porque en esa misma silla nos formamos con mi marido hace 35 años. Yo diría que para poder entender la misión del 31 de mayo respecto a estos vínculos, hay que entender la gran agudeza que tuvo el padre Kentenich de darse cuenta hacia dónde iba el mundo. Y el mundo iba hacia un nomadismo, hacia una falta de arraigo, hacia un nomadismo no solo físico, que vamos de un lugar a otro, que ahora el Zoom nos permite un poquito menos, pero igual estamos todo el día, sino un nomadismo de verdad, de naturaleza. Entonces, yo diría que esa frase que toma de Santo Tomás, ordo essendi, ordo agendi, o sea, el orden de ser determina el orden de actuar, es la gran clave aquí. Lo que pasa en el mundo actual es que el orden de ser humano está alterado, está licuado, como dice Bauman, no tiene sustento. Entonces hoy día vemos todo lo que vemos, ¿no? Yo soy consejera del Consejo Nacional de Televisión y me toca todos los domingos ver todos los programas horrorosos que hay que sancionar. Y uno dice, bueno, la mirada del ser humano es una mirada absolutamente que no tiene un orden, una estructura, no tiene una armonía, una belleza. Entonces, sus relaciones, sus vínculos son totalmente mecanicistas, son totalmente separados. Entonces, el mundo del trabajo, el mundo de la casa, el mundo de las diversiones, voy a hacer práctica, ahora después de haber entrado en la filosofía, ahora, fíjese en los presupuestos familiares, trabajo, colegios, diversión. Yo nunca tuve presupuesto de diversión, o sea, es un presupuesto. Y las distintas cosas, alimentación. Entonces, entender que hoy día está muy escindida la realidad humana. Y entonces los vínculos, que es lo propio del ser humano, porque cuando Dios crea al hombre, dice, hágase la luz, hágase va siguiendo, hágase el agua, pero dice, cuando llega el hombre, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hagamos. Está hablando de la Santísima Trinidad. Está hablando que una de las semejanzas o la semejanza con Dios es la vinculación, es la relación. Esa relación hoy día está rota y el pensar, el amar y el vivir orgánico que nos plantea el 31 de mayo, sin duda que es sanador. Pero entendiendo que es sanador porque el pensar, el vivir y el amar orgánico no es espiritualista. Se preocupa que el orden natural sea un orden natural para poder asumir la gracia sobrenatural.
la gracia no se asienta en el aire, se asienta en la naturaleza. Y entonces yo voy a atreverme a plantear una tesis, está todo el mundo preocupado del orden de la naturaleza, el medio ambiente, está todo el mundo preocupado, ¿no es cierto? Pero no estamos preocupados del orden humano. Entonces yo creo que así como hay una ecología ambiental y una sustentabilidad ambiental, en las empresas tiene que haber una sustentabilidad humana. Y yo a eso digo, como se mide la huella de carbono y la huella del agua, los chensatianos debíamos proponer medir la huella humana. ¿Cuál es el efecto que el trabajo, las empresas, la sociedad va dejando en el hombre y lo va enfermando, en el hombre y la mujer, para que no me reten, y lo va enfermando? Entonces, como está herido, no herido, sino que como está desordenado, es muy difícil que se pueda sentar la gracia. Ahora, lo sobrenatural es la salida, pero no es lo sobrenatural allá y lo natural acá. Y en ese sentido creo que Schoenstatt puede ser profundamente sanador, y el 31 de mayo, con la vida, me ha ido convenciendo de que es el camino. Cuando estaba sentada ahí no entendía nada. O sea, esta cantidad de palabras y todo. Uno con la vida va dándose cuenta que es así. Entonces ahí entra el rol de la mater como medianera, porque no podemos llegar a Dios directo. Tenemos que llegar a través de las criaturas. Y ahí creo que es muy sanador su mirada. Podría hablar mucho más. Gracias, Carolina. Bueno, Pedro, después de esa rica experiencia que tuviste en el jubileo del 31 de mayo, que seguramente pudiste escuchar muchas cosas, los intercambios, la celebración jubilar, quisiéramos preguntar si la misión de Schoenstatt tiene un contenido sanador para el mundo. ¿Se escucha este? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gracias. ¿Quiénes de acá estuvieron en Bellavista para el 31 de mayo? ¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué maravilla! Una alegría. Realmente fue un momento muy especial para todos los que lo vivimos. No sé si se escucha con eco, ¿no? Ahí está, gracias. Eso, primero recordar eso, y qué alegría haberlo podido celebrar juntos, y yo creo que eso ya es sanador, no se podría contestar eso. Haberlo vivido, haberlo gozado, haber celebrado nuestro carisma ya es sanador, especialmente pensando en que también, como el mismo padre Kentenich decía en la plática del 31 de mayo, también venimos con ropa sucia. También estamos con un santuario en construcción, como decía hace 75 años, y hoy día, qué evidente, ¿no? Porque lo estamos permanentemente. Y si esos son nuestros vínculos, tenemos vínculos heridos, tenemos vínculos en construcción, y con eso nos presentamos. Nos presentamos frente a Dios, nos presentamos frente a su mundo sobrenatural y también, evidentemente, frente al mundo natural. La pregunta respecto si es un contenido sanador para el mundo, me dediqué a escuchar de nuevo los impulsos, se los recomiendo, los lloré, fueron emocionantes. Realmente esos 3 impulsos que tuvimos, los 2 del sábado y del domingo, fueron muy bonitos. Y ahí surge dentro del diálogo este concepto de si es que es sanador, si es que la espiritualidad de Schoenstatt aporta para sanar el mundo. Y es una pretensión bastante grande, y a veces podemos pecar de pretencioso. Y creo que también tenemos que ser humildes y entendernos dentro de que, como dijo el padre, el obispo Pedro Sandón en el tercer impulso, dijo: ustedes no son un aporte a la iglesia,
ustedes son iglesia. Entonces desde ahí entendernos también con los dolores que tenemos dentro de la iglesia, con los dolores que tenemos en nuestro mundo, con los dolores que tenemos también dentro de nuestro movimiento, con los dolores que tengamos cada uno en nuestras familias, con los dolores que tengamos cada uno en nuestros corazones, encontrar que el vínculo, como ese organismo de vinculaciones que nos conecta con lo natural, con lo sobrenatural, con las ideas, con las personas, conmigo mismo, la sola conciencia de tener esos vínculos es sanador. Hoy día venía en micro para acá y venía estudiando, tratando de aprender qué decir. Nada de lo que estoy diciendo lo había estudiado, no está escrito acá. Pero venía tratando de comprender. Y había una señora parada al lado mío. Y yo hice la cola, yo me senté porque yo hice la cola para la micro. Y de repente me di cuenta, qué tontera. O sea, ¿qué voy a entender, qué voy a comprender de los vínculos si no soy capaz de pararme y darle el asiento a la señora? Aquí está la señora. Me imaginé, va la señora para el mismo lugar que voy yo. No. Pero lo más probable es que en algún momento me la vaya a encontrar allá arriba y me va a decir, oye, usted iba a dar una charla de los vínculos y no fue capaz de darme el asiento. Creo que eso es lo natural de los vínculos. Y a veces lo sobrenaturalizamos. Y bien nos pasamos mucho tiempo de mucha calidad en el santuario y nos preguntamos si somos capaces de darle el asiento a una señora que viene al lado. Y con cosas quizás más sencillas, como nos puede pasar en nuestra familia, en las relaciones laborales, en cosas bastante más cotidianas. Por ahí. Creo gracias, que sí es sanador. Muchas gracias, Pedro. Y Claudia, ¿cómo conversa la psicología con la fe, con el mundo interior, con la espiritualidad? Es un controversial tema, ¿no?, dentro de la psicología. Y la pregunta en concreto es, ¿qué importancia tiene para una persona que está viviendo un duelo de cualquier naturaleza? ¿Qué importancia juega la fe? Bueno, la fe, este poder, esta fe en este Dios que es un Dios Padre amoroso, que es un Padre cercano, que nos pensó y nos amó desde toda la eternidad, nos regala una experiencia de hijo, nos regala una experiencia de sentirnos contenidos, de sentirnos amados, y además nos regala una forma de ver la vida, una forma de estar en el mundo, una forma de comprender los vínculos. Y en ese sentido, para una persona en duelo o dentro de la psicología, debemos considerar ese sistema como de creencia que viene dado con esa fe, porque las creencias que nos sustentan en el fondo son súper importantes para sanarnos, para poder hacer los procesos. Entonces, en el dolor, la fe nos muestra un significado y un sentido del dolor que es sanador cuando tenemos fe. En el fondo, el pensarnos que este dolor lo podemos entregar, que este dolor tiene un sentido de cargar la cruz, que ese cargar la cruz también me enseña, me educa, que algo me tiene que decir, el abandono de la voluntad de Dios. Entonces nos da un sentido para el dolor. Y también en la creencia sobre la muerte, cuando tenemos una visión de la muerte con la vida eterna, cuando pensamos, integramos la muerte dentro del ciclo de la vida, nos paramos frente a la situación de muerte de una manera diferente. Y eso no significa que no vayamos a sufrir o que no vayamos a vivir un duelo difícil o que tengamos todas las respuestas. No, porque inicialmente el duelo es muy desestructurante y nos duele, el duelo duele. El duelo duele, ¿no? Entonces, pero con el paso un poquito del tiempo, del proceso, nos permite, como digo, tener una cierta paz interior cuando tenemos esos significados que son tan trascendentes y en los que confiamos, en los que esperamos. En una persona que está desestructurada psicoemocionalmente, ¿verdad?, a través de una experiencia como la que tú señalas, la fe, ¿cómo puede fortalecer y mantener vínculos profundos, estables y sustentables si está dentro de esa desestructuración?
¿Cuál sería el efecto sanador que tendría la fe? Es esa mirada de ese dolor, es la comprensión, es el significado que yo le doy a ese dolor. Ahora, en esa desestructura los vínculos son fundamentales. El contar con un buen vínculo, en contar con una persona que me acompañe, que esté conmigo, es fundamental. Entonces, en la desestructura la persona tiene que ver con plantearse una nueva realidad, por lo que el duelo presenta, que el duelo es como el tránsito hacia la adaptación de una nueva realidad. Entonces, ahí los vínculos, la verdad que son súper necesarios, contar con esa red de apoyo, contar con esas personas o ese vínculo sobrenatural que también nos sostiene. Entonces, no nos desestructura, pero igual tenemos, como digo, grabado en nuestro corazón esa creencia que nos permite ir avanzando con la ayuda cuando es necesario terapéutica o de un guía espiritual o de una persona que pueda acompañar en el dolor. Okay, muchas gracias. Carolina, tú que tienes experiencia en diferentes empresas, en el mundo del trabajo, ¿verdad? Estamos viendo una realidad bastante compleja y fenómenos nuevos hoy día en el mundo de las organizaciones. Ya estamos todos con esto de los problemas psicolaborales, psicosociales, ¿verdad? Como factores de riesgo, donde corre riesgo especialmente la salud mental de las personas. ¿Cómo visualizas el ambiente en que trabajas tú con la ruptura de los vínculos, la intolerancia y la desconfianza que se ha ido creando en el mundo del trabajo? Bueno, es un gran tema. Primero, Chile es un país desconfiado. 8 de cada 10 chilenos desconfía del lado, no solo de las instituciones. Y por lo tanto, miremoslo aquí, pues desconfiaremos entre nosotros. Es bien impresionante. ¿Para qué decir las instituciones y todo? Entonces, yo diría que Chile tiene una herida bien fundamental que tiene mucho que ver con el padre Kientenich y con nuestra mirada de Schoenstatt, que es la desconfianza, que es la negación de un vínculo y que es yo no creo en ti. Porque para confiar, yo tengo que, la confianza es la predictibilidad, o sea, yo confío en tu conducta futura. Es la esencia de la fidelidad. Los que somos casados, supongo que no andaremos las 24 horas como un señor me mostró que tenía el GPS donde estaba su mujer. Bueno, la esencia de la desconfianza. Nosotros confiamos, quizá yo ya no tanto, porque a esta altura supongo que el caballero no se pondrá loco, pero después de tantos años, ¿no? Pero claro, o sea, hay un tema de confianza y la confianza es una cuerda y esa cuerda, ¿se acuerdan esas cuerdas de los barcos que tenían como muchos hilitos? Bueno, esa confianza, esa cuerda se puede cortar. Lo que importa es que quede al menos un hilo para poder volver a reconstruirla. Yo esto se lo digo siempre a los padres de familia. Se les va a cortar la cuerda un poco con el adolescente, pero preocúpense de que quede un hilo para que puedan volver a tejer. Entonces, yo siento que en las organizaciones hay una desconfianza profunda entre los que trabajan. Uno, porque el mundo está cambiando aceleradamente, porque no sabemos dónde va a ir el mundo, porque el señor que está sentado no sabe si su trabajo va a ser hecho por la inteligencia artificial o no, porque no sabemos cómo se va a producir. Esta es una transformación radical. Y el padre Kientenich hablaba de transformaciones radicales, así que este es el momento que tenemos que estar. Entonces, cuando me preguntan si es sanador, claro, ahora tiene que estar, porque en una sociedad, en un trabajo donde las personas desconfían unas de la otra, donde la persona llega agotada, donde no se siente dignificado, el trabajo debe ser buenos servicios, buen trabajo y buena justicia en la repartición del resultado, ¿no? Esto lo dice la Iglesia. Y el buen trabajo significa que yo me pueda vincular y participar. Y ese es el mayor dolor. Yo diría que el dolor y el problema mayor está
en que la gente siente que su originalidad no está puesta en la organización y no puede participar y no puede aportar. Y nosotros sabemos, desde la mirada del 31 de mayo y de Schoenstatt, que cada uno de nosotros es original y que su misión es aportar esa originalidad. Entonces se frustra, y yo creo que es parte del problema de salud mental, sentir que la originalidad creada por Dios, ese ser único y original, ese rostro, que es el rastro donde acontece la persona humana, esa mirada que habla del interior, del mundo interior de cada uno, al no poder ser entregada, se produce una frustración tremenda. Y yo creo que de ahí parte el primer problema que hay en los trabajos, aparte del tema de la justicia, aparte del tema de las diferencias económicas, todas esas están, pero hay un problema de plenitud de la persona. El trabajo no es un castigo. El trabajo tiene dos dimensiones, la dimensión objetiva, que es la dimensión del trabajo mismo, y la dimensión subjetiva, que es la perfección que le produce a la persona que lo hace, el desarrollo humano. Yo siento que eso está muy poco desarrollado. Y en ese sentido creo que hay una herida muy profunda, hay una herida dolorosa, porque no hay nada más doloroso que sentir que estoy en el mundo y no puedo entregar mi originalidad. Ese dolor puede ser tomado, sanado desde lo sobrenatural y puede ser mirado desde otra forma. Por lo tanto, yo creo que el trabajo es uno de los temas que vamos a tener que mirar distinto y es uno de los temas que al padre Quintenes le importaba. El trabajo, los negocios son negocios y el trabajo es otra cosa y otra es la vida personal. Fíjense que antes se hablaba de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Yo trabajé muchos años en eso, como si fueran dos mundos separados. Bueno, el señor que trabaja, la mujer que trabaja, lleva eso a su hogar y su hogar lo lleva al trabajo. Pero no son dos mundos en contra, son dos mundos que se suman, que se enriquecen, que se potencian. Entonces yo creo que la mirada orgánica nuestra puede ser muy sanadora en estos vínculos. Ok, muchas gracias, Carolina. Pedro, nuestro padre fundador decía que íbamos a vivir tiempos de diáspora. Diáspora en cuanto a la religiosidad, a la fe, en que ya no iba a ser tanto la religión por tradición, sino que por convicción. Y que obviamente íbamos a vivir estos tiempos como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Hoy día podemos observar claramente que estamos en tiempos de diáspora en ese sentido. La pregunta es, ¿qué importancia tiene la fe para la educación? ¿Cómo puede el colegio reemplazar la formación religiosa que en concreto debiera ser una misión de la familia, del hogar y no del colegio? Gracias. Difícil pregunta. Vamos a contar con el comodín del público. ¿Quiénes de ustedes están en educación? Ya. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos de ustedes son abuelos, abuelas? ¿Y por qué dicen que no están en educación? Sí, pues. ¿En qué momento separamos y entregamos toda la educación a los colegios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer y es bien profunda. ¿En qué momento nos desligamos como familia de la educación? Y algo de eso también hablamos en el jubileo, la importancia de la educación y la transferencia, de la responsabilidad que tienen los abuelos, la transferencia en el traspaso de la fe. Eso es un concepto súper importante para este tema. Otra cosa, hablas de fe, religión. Voy a hablar de ambas. Religión primero. ¿Qué es religión? ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra religión? ¿Sí? Religar. Religar. ¿Y con qué se puede relacionar religar? Unir. El vínculo. Exacto. Entonces, religión, vínculo, está muy, muy unido. Estamos hablando de lo mismo. Podríamos decir religión, religar, revincular.
religión, religarnos con Dios, lo natural con lo sobrenatural. Esa es la religión. Y eso es muy 31 de mayo, la unión de lo natural con lo sobrenatural. Es parte esencial del mensaje que nos entrega el Padre Kentenich en ese aspecto. Y luego está el concepto de fe. Y la fe, ¿qué es lo que es la fe? Es un don, es un regalo. Y yo me preguntaba cuando leí la pregunta, ¿se puede enseñar la fe? ¿Puede ser un contenido la fe? Es un regalo, pero bueno, creo que tengo que tener aproximaciones para comprenderla, para asimilarla. Sí, y ahí entra la enseñanza de la fe, que tenemos una responsabilidad en la casa y la tenemos en los colegios. Yo dirijo una fundación de 12 colegios, una fundación llamada Belén Educa, 12 colegios en contextos bien complejos de Santiago, 15.000 estudiantes, y es una fundación que se presenta como una fundación católica, y queremos transmitir el Evangelio en los lugares donde quizás más cuesta que llegue. El padre Kentenich decía que en el campo de concentración comprendió que cuesta rezar con hambre. En Chile hay personas que les cuesta entender el amor de Dios con hambre. Y eso sigue existiendo. Y esa hambre llevémosla a muchos aspectos de la vida. Entonces, ¿cómo educamos ahí? ¿Cómo educamos la fe? Hay que hacerlo, sin lugar a dudas. Es parte de nuestra responsabilidad generacional traspasarlo. Hoy día estamos viendo niños que no conocen a Dios, jóvenes que no conocen a Dios. El mismo padre, el mismo obispo decía algo muy bonito, que el obispo castrense decía ese domingo, dijo, hubo cadetes que decidieron confirmarse, porque vieron pasar a su generala, quien era la Virgen. Y después se le acercaron y él le preguntó, ¿por qué te quieres confirmar? Es que nunca nadie me ha hablado de Dios en mi vida. Hay personas que en su vida nadie les ha hablado de Dios. Entonces, ¿tenemos que enseñar? Por supuesto que tenemos que enseñar para que ocurra esa religación, ese vínculo, esa religiosidad. Pero la fe va a ser un regalo. Y hoy día me chateaba con un padre, el padre José Agustín, que es como que esté acá porque estaba súper entusiasmado con el tema. Entonces me mandó varias cosas y todo. Y una de las cosas que más me gustó de lo que me mandó era que la fe, sí, es un don, es un regalo, pero solo la vamos a experimentar a través del vínculo con otra persona. La vamos a poder conocer si la experimentamos, si la vivimos, si la podemos ver en otra persona que se vincula a nosotros gratuitamente, generosamente. Y ahí está el rol de todos nosotros, abuelos, padres, profesores, sacerdotes, hermanas, amigos, vecinos, parientes, todos tenemos esa responsabilidad de generar ese vínculo con ese otro, que muchas veces, como en todo el Evangelio sucede, primero Jesús no se presenta a él cognitivamente, teóricamente, sino que presenta la experiencia de pescar, la experiencia de compartir el pan. Es experiencia, es vivencia, y luego sorprende tanto que quieren conocerlo. Esa pedagogía, esa pastoral que nos enseña Jesús es el vínculo. No lo inventó el padre Kentenich, ni nunca dijo él que lo inventó. Esa es la iglesia. Esa es la estrategia de Jesús para llegar al hombre. Es la estrategia de Dios que envía a su Hijo único para que se vuelva a vincular con el hombre, con la persona. Que me toca muy fuerte lo que dice, porque aquí muchas somos abuelas y abuelos. Y yo creo que lo que tú dices es muy cierto. O sea, hay mucha gente que no conoce a Dios o lo conoce teológicamente. Yo dediqué toda mi vida a la metafísica, así que yo vivía como por arriba. Aquí me bajaron, gracias a Dios.
Pero creo que hay un tema muy lindo. Los que somos no tan jóvenes, por no decir mayores, ya hemos vivido el dolor, la desilusión y muchas cosas de la vida que nos parecían cuando las oíamos de joven que eran intolerables. Y hemos experimentado que a la luz de Cristo y a la luz de la Mater se puede. Bueno, nuestros hijos todavía no han experimentado quizás eso tan fuerte, no han vivido ese arraigo de la limitación de la condición filial tan profunda a Dios, porque claro, cuando uno es joven cree mucho en sus capacidades y que son muy necesarias para el mundo, pero después se va viendo y uno va viviendo sus limitaciones de modo muy explícito. Entonces yo siento que aquí hay un llamado profundo a ese vínculo con nuestros nietos desde nuestra experiencia de Dios, nuestro encuentro personal con Cristo, no de un moralismo, porque eso es quizás lo que nos ha alejado. Yo no digo que no tenemos que formar y mostrar, como yo decía, un orden de ser, que es lo natural, pero ese encuentro, esa vida de santos, esa historia. El otro día me llamaba una nieta para contarme ella que en el colegio le habían contado una vida de santos. ¿Es por qué? Porque yo le voy contando las vidas, porque en la vida está la religación con Dios. Entonces yo siento que los abuelos tenemos una labor un poco similar a lo que pasó en Rusia con las mamushkas. Las mamushkas mantuvieron la cultura, la fe, y no en vano cuando Solzhenitsyn llega a Occidente dice: ¿de qué libertad y de qué fe me hablan si ustedes son tan licuados? Y yo creo que eso nos falta y es una oportunidad maravillosa poder religar a nuestros hijos y a nuestros nietos y no lo hagan directamente con los hijos porque van a tener una discusión y quizá, pero el religar al nieto con Dios le produce algo en los hijos que es maravilloso. Y se produce una vinculación, así como el padre Kentenich decía que no había que llegar directamente a Dios, sino a través de la criatura, de las causas segundas. Yo les diría hoy día, no lleguen a los hijos y a criticarlos porque no educan en la fe, lleguen a los nietos. Y de ahí se va a ir transformando porque no hay un encuentro más vital. Entonces, a mí personalmente, en este momento que me imagino que muchos vivirán, en que uno siente que profesionalmente ya va quedando fuera, en que uno siente que la vida va siendo un poco distinta, en que uno siente que este es un mundo que va por un camino que no termino de comprender, yo creo que nadie, pero uno cree que es un problema de edad. Siempre aparece esta maravilla que es la vida humana y que podamos formar personas. Y a mí me parece que en este sentido hay un don y porque la fe es un don y este regalo no puedo dejar de abrirlo. Es como esa gente que uno le lleva un paquete y no lo abre. Es lo peor. Te dice, después lo abro. No, si te lo dice. Bueno, no dejemos de abrir el don de la fe, porque se puede quedar. Y es un regalo maravilloso, pero puede quedar cerrado. Y yo creo que eso con los nietos adquiere un sentido muy profundo. Perdón que interrumpa, pero... Muy bien, muchas gracias por el complemento. Bien, Claudia, hoy día el mundo, y Chile particularmente, está viviendo, experimentando los más altos avances en la tecnología y la comunicación. Hoy día hay medios de comunicación que son instantáneos, todo es muy rápido en materia de comunicación y Chile cuenta con los medios más modernos del mundo. Sin embargo, eso, tal vez el mal uso de estos recursos ha causado algunos problemas también en lo que son las relaciones interpersonales, los vínculos, ha dañado los vínculos, hemos reemplazado
mucho la relación presencial a través de estos medios de comunicación, haciendo un mal uso, ¿no? Hemos perdido también riqueza de lenguaje, porque a través del WhatsApp estamos reemplazando palabras a través de emoticones o signos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera podemos hacer para combatir esa tendencia a la dependencia de esta tecnología que se puede transformar incluso en una enfermedad de salud mental, ¿verdad? Que es la nomofobia. Entonces, ¿cómo hacemos para poder sacar a la sociedad hoy día de esa vertiente y transformar estos medios tecnológicos en un medio para fortalecer los vínculos, ya sea en el trabajo, en la familia o en todo lo que tenemos que ver con las relaciones interpersonales? Bueno, primero pensando en estos medios de comunicación que nos permiten estar cerca cuando tenemos seres queridos lejos, cuando pensamos que nos permiten llegar a mucho más personas, como ahora, la tecnología nos ayuda, es una aliada, nos favorece, pero sin duda planteado, como tú lo dices, cómo ha venido a ser como disruptivo en las relaciones o en los vínculos, porque los viene a reemplazar, ¿no es cierto? O sea, la verdad que ahora son, no sé, el WhatsApp es la amante, por decirlo de alguna manera, es motivo de infidelidad, porque prefiero estar ahí con el celular en vez de estar con la otra persona. Y yo diría que, o desde mi visión, lo interesante es ver a qué le restamos tiempo para estar ahí, para estar en los medios. La conciencia del otro, la importancia de la conexión personal, amorosa con el otro, cómo nos afecta y cómo vamos en ese sentido dejando de lado cosas importantes, vamos dejando de lado momentos importantes, vamos dejando de lado el compartir en un almuerzo, en una comida, porque estábamos ahí pegados al celular. Entonces nos priva tanto, y creo que una primera pregunta puede ser, ¿a qué le estamos robando tiempo para estar en las redes? ¿Cuán importante es que si estoy con los niños jugando, que esté a lo mejor en cuatro patas ahí, jugando con los niños, conectando con los niños, olfateando, mirando, sintiéndolo? Y son una tentación las redes, el WhatsApp, todas las comunicaciones sociales son una tentación. Yo creo que nadie está ajeno a de repente haberse quedado enganchado ahí más tiempo, como una especie de apego desordenado, digo yo, de esta adicción que nos exige ordenarnos y ordenarnos en a qué es importante para nosotros, a qué le dedicamos tiempo, cuánto tiempo le dedicamos. Y creo que otra mirada importante es cómo las redes nos conectan con tantos, pero nos desconectan con los nuestros y nos desconectan en ese vínculo de manera, o sea, nos afecta desde esta manera. Todo lo que es redes, todo lo que es esta tecnología, nos habla de rapidez, de inmediatez, no de proceso, que es lo propiamente humano. Entonces nos vuelve más intolerantes, más impacientes. La conexión con otros también va siendo desde lo que me gusta, desde que está muy bien, porque la gente se conecta a través de distintos gustos que comparten y permite ampliar a lo mejor el rango social, por ejemplo, pero nos va replegando hacia nosotros mismos, nos va dejando en un lugar más individualista, que se suma a esta cultura individualista donde nos volvemos egoístas, nos volvemos egocéntricos, donde empieza el desinterés por el otro, donde empieza la poca paciencia, la poca disponibilidad para el otro. Y cuando lo pensamos desde los vínculos, cuando lo más importante es estar disponible para el otro, estar receptivo, responder a la necesidad del otro, aquí quedamos atrapados. Entonces, creo que lo importante es volver a mirar lo que es importante para uno, darle el tiempo que necesita, tener la capacidad uno de autogestionar esos tiempos, y no perder el norte ahí en lo que importa en nuestro corazón. Ok, muchas gracias. Carolina, tú hablabas de la fe y de la importancia que tiene la fe en la vida del hombre, de las personas. Hoy día la gente tiene un cierto desapego
a lo religioso, a lo espiritual. Las estadísticas señalan de que la adhesión a la vida religiosa ha ido disminuyendo radicalmente, ¿verdad? Entonces, desde esa mirada, ¿qué importancia tiene la fe para la sociedad? Porque hoy día está como mal visto, digamos, de que tú digas soy católico, soy evangélico, o que profesas alguna religión. Hoy día, de esa mirada, ¿es posible ser católico en ese escenario? Bueno, en el escenario que yo me muevo es difícil. Es difícil porque claro, pareciera que la fe o lo no racional y no comprobable, porque esto tiene mucho que ver con la ciencia experimental y lo comprobable es lo que vale, ¿no? Lo que no se mide no existe. Esa es una frase muy clásica en las empresas. Carolina, lo que no se mide no existe. Y yo les digo, miren, lo que no se mide es lo que realmente existe. Lo demás, ustedes están en una apariencia. Esto es como el mito de Platón, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo que es difícil ser católico, que es difícil ser creyente en un mundo laboral adverso, digamos, pero también eso nos lleva a algo que el padre Kentenich nos propuso mucho, a llevar una fe distinta, no a llevar, como decías tú muy bien, a llevar una fe de la experiencia, a llevar una fe de la vida, no del moralismo. Porque desgraciadamente la fe que se conoce es una iglesia que dice no. No es el encuentro personal con Cristo que define mi vida, que me permite vivir ese duelo con otro sentido, que me permite establecer vínculos a pesar de los dolores más profundos que uno viva con ese otro con que vive toda su vida. A pesar de ese dolor profundo, yo puedo perdonar, pero puedo perdonar porque la mirada, y aquí quiero entrar en un tema, porque al final el que perdona no soy yo, es Dios. Si yo mirara humanamente como se ve hoy día el mundo, no somos capaces de asumir la inmensidad de la vida. Lo que hemos logrado en nuestra vida, lo ha logrado Dios a través nuestro. Por eso es tan importante este momento de meditación, de oración, de encuentro con uno, porque es ahí donde Dios construye. Entonces, yo creo que estamos llamados a mostrar una fe distinta, una fe de vida, de vivencia, de meditación profunda, porque es bien loco, ¿eh? Porque no hay fe. No hay catolicismo, ha disminuido mucho, pero han aparecido una serie de escuelas de meditación. Está lleno. Quiere decir que el ser humano necesita, porque el ser humano se define, porque no nos quedemos solo en los vínculos. El ser humano se define porque tiene un mundo interior que se constituye en el vínculo con otro. Y esa es la riqueza del vínculo, que va desarrollando este mundo interior del otro. Y entonces, ese vínculo profundo interior y ese mundo interior requiere parar, mirarse y conectarse con el otro y con Dios. Y eso es la fe. Y yo creo que no hemos mostrado esa fe. Y yo creo que los católicos estamos al debe de mostrar una fe que es liberadora, que es alegre, que nos lleva a la plenitud, pero a la plenitud no del bienestar, sino del bien ser, que es muy distinto. Nosotros no estamos hechos para el bienestar, estamos hechos para la plenitud. Y la plenitud humana es el amor. Pero es el amor porque es el único diálogo profundo, el amor es el único hábitat donde este mundo interior puede expresarse y entregarse. Y yo aquí quiero ser media contraria. No es que el padre Kentenich hable de los vínculos por los vínculos. Habla de los vínculos porque es un conocedor profundo del mundo interior humano y sabe que esta interioridad no se desarrolla, no crece,
no se posibilita si no es a través del encuentro con otro. Y ese es el sentido profundo que el padre Chiantenis lo hace. Y yo me atrevería a decir algo que no se dice poco en el movimiento, pero su herida de vínculo fue la que le permitió penetrar en este mundo interior y le permitió darse cuenta que ese mundo interior sin vínculos era imposible. Y yo aquí quiero ir a algo que puede ser disruptivo. Cuidado con los determinismos, porque la fe tiene una gracia. Dios todo lo puede. Y entonces, ¿se puede enseñar la fe? Bueno, la fe es un don, pero hay preámbulos de fe. Y esos preámbulos de fe son la experiencia familiar, la experiencia de la amistad y, bueno, y todas las cosas teóricas que se pueden enseñar. Entonces, pero yo diría, no nos olvidemos que la riqueza del ser humano por la cual constituye sentido el vínculo es el mundo interior. Y ese mundo interior es el que está desconocido, es el que no le damos espacio. Y ese mundo interior es el que el chat, la tecnología invade. Y la invade de una forma muy terrible, porque cuando uno recibe chat, le confirman su mirada de la vida y ni siquiera hace el ejercicio de ponerse en el lugar de otro. Y yo eso es lo que más me molesta de los chats y de todos los... que al final lo que hacen es convencerme de que tengo razón, cuando lo que yo tengo que hacer es, para tener un vínculo real, es hacer un ejercicio profundo de ponerme en el lugar del otro, de escuchar al otro y desde ahí ver qué resuena en mi mundo interior. A mí me parece que esto es muy importante decirlo, porque si no el movimiento aparece como movimiento de vínculos, pero el vínculo tiene su sentido en esta trascendencia interior. Porque en última instancia, te busqué, Señor, decía San Agustín, hasta que me di cuenta que estabas en mí. Si el vínculo que está más profundo en el ser humano es que nosotros estamos habitados por Dios. Y eso, cuando lo rompemos, rompemos todo. Y esa habitación, esa dinastía divina, esa amistad divina, que es la que se rompe con el pecado original, es la que Cristo nos viene a reconstituir. Y es la que Cristo nos viene a dar la esperanza con la Mater de que se puede volver a unir lo que por naturaleza está unido. Entonces, ahí hay una profundidad en esto que no sé cómo explicarla. Las palabras no tienen posibilidad de explicar el misterio de este encuentro. Pero el ser habitado por Dios es algo de lo cual yo creo que vivimos el 99% del día inconsciente. Es que es para caminar distinto, es para vivir distinto, es para desplazarse distinto. Yo estoy habitada por Dios, dice San Pablo. Y eso me hace, porque estoy habitada por el amor, y quien está habitado por el amor no puede sino salir al encuentro del otro. No es un deber ser el vínculo, es la consecuencia creadora de esta habitación de Dios en uno. Y eso es la novedad que el mundo hoy día no conoce, y eso es lo que tenemos que comunicar. Carolina, ¿qué pasa si nuestro país tenía un porcentaje altísimo de católicos y hoy día bajísimo de católicos? ¿Qué pasó con esos católicos? Pasó, le voy a dar un porcentaje mínimo, los escándalos, sí, un porcentaje. Pero pasó que no hay vida interior. Y cuando no hay vida interior, no puede haber vida religiosa. Y el problema de los jóvenes de hoy es que no tienen vida interior. ¿Y qué hizo perder esa vida interior? ¿Qué la hizo perder? Yo diría la falta de familia, el exceso de redes, el mundo apresurado, el mundo mecanicista, el mundo economicista. Entonces, claro, cuando tú no tienes vida interior, cuando tú no te das, no es que no tengamos vida interior, porque todos tenemos,
Cuando tú no te das cuenta de tu riqueza interior, Cuando no se cultiva. no puedes tener fe. Entonces, yo creo que hay que volver, y en educación ahí, hacer que los niños se den cuenta toda la riqueza que llevan dentro. Pero no una educación, como tú sabes mejor que yo, que busca que el niño responda a ciertos estándares. Y punto. Yo creo que esta conciencia del Dios en uno se ha perdido porque el uno, el yo, se ha perdido. El vínculo consigo mismo se ha perdido. Y cuando se ha perdido el vínculo consigo mismo, se ha perdido el vínculo con Dios. Ahora, causas son muchas. Yo creo que la familia porque la familia es el taller de la intimidad. Y es lo que se ha perdido. Muy bien. Muchas gracias. Pedro, nuestro padre nos habló sobre la pedagogía de la educación y también nos habló de la pedagogía de la confianza. ¿Qué importancia tiene, desde tu punto de vista, los vínculos en la educación? Y si es posible aplicarlo, eso que nos habló nuestro padre. Sí, estamos en un movimiento pedagógico por esencia, pero no pedagógico reduccionistamente que es solo colegio, pedagógico porque hace un camino de encuentro con otra persona, y eso es aplicable en un colegio, por supuesto, pero bastante más allá, mucho más allá, en la familia, en la sociedad, en las relaciones laborales. Entonces, cuando hablemos, creo que cuando se habla que se trata de un movimiento pedagógico, estamos hablando no solamente desde un colegio. Pero me toca hablar desde ahí también, y algunos de los puntos fundamentales es algo que ya hemos dicho. La relación educativa se da entre un encuentro de dos personas, y en este caso de alguien que educa, alguien que aprende. Y muchas veces ese que cree estar educando está aprendiendo, y ese que cree que estar aprendiendo está educando. Pero independiente de eso, se da en la relación de dos personas, o una persona que asume un rol educador y otros que entienden que o comprenden o se disponen a aprender. Uno de los problemas que estamos viendo también como de esta generación es que el comprendernos todo igual se ha saltado o ha ido en colisión con eso de que hay alguien que tiene la autoridad para enseñar y otro que se dispone para aprender. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en esta época. Esa democratización que tiene cosas buenas en algunos aspectos, tiene cosas difíciles, principalmente en el asunto de la educación, donde hoy día a los niños les cuesta entender que hay un adulto que les va a enseñar. Dice, ¿qué me van a enseñar si yo tengo todo acá? Todo. Y evidentemente un niño se mete hoy día, le pregunta al ChatGPT cualquier cosa y evidentemente va a dejar desnudo a ese profesor, pero absolutamente incapacitado respecto a el contenido que pueda tener con la tecnología de forma inmediata respecto a lo que ese profesor aprendió hace 20 años, 15 años, 10 años. Entonces, ¿qué significa hoy día educar? Tenemos que volver a la raíz más profunda del ser autoridad, realmente autoridad. El padre Ketenich toca bastante ese tema. En la misma carta del 31 de mayo lo aborda explícitamente con temas muy complejos por los cuales también luego es cuestionado. La confrontación con el Santo Oficio muchas veces roza estos... Ahí se conflictúa cuando hablamos de qué significa obedecer. Hoy día ustedes hablan de obedecer a los niños. O sea, a los niños, a los jóvenes, a los profesores jóvenes, le hablan del concepto de obediencia y la verdad es que son cosas complejas. Entonces, ¿cómo se educa en estos tiempos? Siendo autoridad, y esa autoridad de poseedor, me encantó lo que dijiste respecto a esta poseedor de la conciencia de tu vida interior. Creo que vamos a reconocer a otra persona como autoridad que me puede enseñar, porque veo en esa persona un testimonio de una persona plena, de una persona íntegra, de una persona madura, en el amplio sentido de la palabra. Y desde ahí me puedo disponer también y te otorgo
la facultad de enseñarme. Va a haber esa transacción hoy día. Y voy a darla como aprendiz. ¿La voy a dar? ¿Te voy a dar la autoridad de enseñarme o no? En base a la coherencia que vea en ti. Y creo que antes eso no estaba. Y puede ser algo bueno de esta nueva generación, porque le va a exigir a aquel que se dispone a enseñar que tenga que tener una altura, una conciencia de su vida interior, una coherencia de vida que le permita enseñar. Y ahí tú tocabas el concepto de la confianza. Creo que esto que estábamos hablando solo se da si te doy la confianza de que me enseñes. Y esa confianza sí que es un regalo muy preciado y que no estamos dispuestos a regalar. No estamos dispuestos a entregar a cualquiera autoridad en el plano político, público, a cualquier educador o incluso nos ponen los desafíos hoy día a los papás, también a los abuelos. Los niños nos van a decir, ¿te doy o no la confianza de educarme, de enseñarme? ¿Con qué atributos tú me vas a enseñar si no eres coherente en tu vida? Me dices que no haga esto y tú lo haces. Antes, no sé si se cuestionaban esas cosas. Hoy día estos niños sí se lo van a cuestionar. Y gracias a Dios que se lo cuestionen también. Porque nos hace ser más conscientes. Nos pone esa responsabilidad. Y lo vinculo con el tema que estamos hablando de causa segunda. Vaya, si Dios se va a expresar su amor a través de las personas, ¿cuánta responsabilidad tenemos de traspasar ese amor? ¿Con qué coherencia lo vamos a hacer? Evidentemente somos vasijas de barro. Todo esto pareciera ser para personas de las cuales no sé quién lo es, pero ya ahí tenemos la gran aliada. Pero la confianza se construye, la confianza se logra toda vez que hay un vínculo con el otro, ¿sí? Claro. Y hay un conocimiento del otro. Por supuesto. Pero todo eso cada vez nos hace escalar en la perfección, como que tendría que ser una super persona a la cual yo le otorgo esta confianza para que me eduque en los vínculos, etc. Pero creo que en nuestra fragilidad, en nuestro desvalimiento, que también es muy 31 de mayo el concepto de desvalimiento, nos ponemos en las manos de la Mater. En la alianza sí podemos asumir estos roles, porque ella nos va a suplir en lo que no seamos capaces de entregar. Y Dios, el Señor de la historia, va a ayudar a aquello que hoy día no logré transmitirle a mis alumnos, a mis hijos. En algún momento se va a lograr si tenemos esa mirada trascendente de la vida. Si lo miramos solo materialistamente, esto es un imposible. Es un imposible. Enseñaremos técnica, pero lo profundo va a ser muy complejo de enseñar si no vamos de la mano de Dios, de la Mater en esa alianza. Ok, gracias Pedro. Claudia, hoy día estamos observando en nuestro país un alarmante crecimiento de problemas de salud mental. ¿Sí? Hoy día tenemos cuadros muy preocupantes de depresión, angustia, ansiedad, mucho estrés, ¿verdad? Que están causando bastantes problemas en todo orden de ámbitos, ¿no? La pregunta es cómo los vínculos, cómo tú incorporas esto de los vínculos en la sanación de la estructura psicoemocional de las personas. ¿Cómo logras que esa persona vaya adquiriendo esa paz interior? Cómo los vínculos se relacionan, me dices tú, con todo esto, ¿no? ¿Cómo lo haces en tu terapia? Sí. O sea, primero que nada, la comprensión de quiénes somos, de nuestra naturaleza humana, de que somos seres sociales, que llegamos a un mundo habitado, llegamos en relación, somos hijos, hermanos, sobrinos. Entonces, desde esa naturaleza tan propia de nosotros, de necesitar un otro para sobrevivir desde chiquitito, es algo que se mantiene a lo largo de toda la vida, esa necesidad de contar con un otro. Desde la cuna hasta la tumba, como dice Bowlby, que es el padre de la teoría del apego,
Por lo tanto, en ese vínculo primario, en ese apego, es donde nosotros vamos también construyendo quiénes somos. Es decir, la identidad, ese modo de operar en la vida se va construyendo y se sostiene a lo largo de toda la vida de la experiencia vincular, como bien comentaban aquí, ¿no es cierto? O sea, yo me conozco, me aprehendo en la mirada del otro, me veo como el otro me mira. Hay una interrelación, hay una interdependencia, hay una corregulación siempre con un otro. Entonces, la salud mental, así como hemos ido hablando y hemos ido escuchando tantas cosas que van siendo como un poco el pulso del tiempo en esta cultura más individualista, en esta falta de fe, en esta falta de interioridad, en esta falta de familia, donde cada uno está en su pieza encerrado, comiendo solo, donde se han perdido esos ritos familiares, donde la cultura en la familia hoy día cuesta esto de ir traspasando de generación en generación porque están cada uno en lo suyo. Y esa falta de esos vínculos son lo que nos van dañando. Y también en cómo se van configurando esos vínculos, porque también la regulación emocional y también la seguridad mental pasa por contar con esos vínculos que nos dan seguridad. Entonces, si hay ahí un quiebre en la familia, si no estamos haciendo familia, haciendo y ser familia, si no estamos pasando tiempo juntos, porque la familiaridad más encima nos otorga a nosotros también sentido, compartimos sentido, por lo tanto nos es fácil vincularnos con personas que resonamos, que tenemos ciertas costumbres. En cambio, cuando no hay vínculos, cuando somos personas más desconocidas, cuando las relaciones son más superficiales en el fondo, tampoco hay una conexión y el ser humano necesita de conectar con un otro, necesita de ser una persona que se rodea de otras personas para poder alcanzar ese crecimiento, esa madurez, esa plenitud, esa felicidad. Entonces la salud mental tiene que ver también con estas expectativas de vida, tiene que ver con dónde está puesto el foco también en la persona, en el tener, en el ser, dónde está, como digo, dónde me estoy desgastando en la vida. Y esa confusión y esa falta, como decías tú también, de interioridad, esa falta de autoconocimiento, esa falta de aspiración también de crecer, de encontrar esa plenitud que pasa por el desarrollo de nuestras potencialidades y también por el desarrollo de vínculos sanos, de vínculos seguros, es lo que también nos va enfermando. Muy bien, muchas gracias. Carolina, tú nos hablabas recién hace un rato sobre la importancia de los vínculos en la sanidad de una sociedad, la importancia que tiene eso para poder construir una sociedad sana. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con el autoconocimiento, la autoeducación, para poder construir esa sociedad sana? Mira, primero quiero terminar de contestar algo que en la anterior no dije. Yo creo que parte de la pérdida de la fe es la pérdida del dolor, es la no aceptación del dolor. Esta es una sociedad que no acepta el dolor. Y el dolor es un camino de fe. Bueno, nuestra fe está significada por una cruz. Por lo tanto, creo que ese es uno de los factores también muy preponderante. Todo es bienestar y el dolor se deja fuera. No lo dije y por eso quería, que es un tema que a mí me fascina, que estoy escribiendo y que estoy dándole vuelta mucho porque es un tema precioso. Porque el dolor y la limitación y la referencia a Dios van muy unidos. Ahora, esta es una sociedad que... Me fui. Hazme la pregunta de nuevo. ¿Qué importancia tiene el autoconocimiento? La autoeducación. Y la autoeducación. Bueno, uno de los puntos centrales del padre Kientenich es la autoeducación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no necesitamos a otro para educarnos? No, necesitamos a otro. Pero que toda nuestra vida consiste en un irse autoeducando, en un irse autoconociendo,
en ir afinando el criterio, el colador con que yo voy mirando mi vida. A mí me impactaba mucho y me impacta cuando el Papa Juan Pablo II contaba que se confesaba todos los días. Y uno podría decir qué pietista, o podría decir qué mundo interior tan fino, qué mundo interior tan sutil, que se da cuenta de la persona que no miró, de la persona que no acogió, porque el pecado no solo tiene algunas características, sino que tiene que ver con ese no acoger al otro. Entonces, yo creo que la autoeducación es uno de los factores más importantes, porque si hay algo que define a Schoenstatt es la libertad. Y la libertad es ser portador lúcido y activo de nuestra propia existencia. Eso es ser libre. Llevar mi existencia lúcida y activamente. Ahora, para poder llevar mi existencia lúcida y activamente, tengo que estar autoeducándome, constantemente conociéndome. Y para eso, como tú decías, tengo que estar con otro que me ayude a conocerme, otro que me acoja, otro que esté conmigo. Y ese es el gran sentido de la autoeducación y la libertad en el movimiento de Schoenstatt. La libertad es la esencia, porque uno a ratos se pregunta, ¿no? Y dejémonos de cuento, ¿para qué nos hiciste tan libres y hacemos tanta estupidez? Pues? Es que es la pura verdad, ¿no? Bueno, porque sin libertad no hay amor. Ese es el gran tema. Porque cuando uno tiene 12 quiere ser más libre, pero yo por lo menos a esta altura renunciaría a bastantes elementos de la libertad. Pero no, porque la libertad es lo constitutivo del amor. Y el ser humano está hecho para el amor, para salir de sí. El ser humano se ahoga en las paredes de sí mismo. Por eso necesita vínculo. Entonces, todo el ensimismamiento es un cáncer, y un cáncer grave. Y en ese sentido, la autoeducación te va enseñando y te va mostrando cuán ensimismado estás. Hay momentos que uno necesita aislarse, y hay momentos en que, la mayoría en que uno necesita estar con los otros. Pero este es un baile. El padre quien habla del baile, esto es una danza. La vida es una danza, es un baile entre este mundo interior y el vínculo y este juego. Y este juego tiene que ser muy lindo. Y en este juego entra a jugar un rol muy importante el dolor. Por eso para nosotros la inscripción es tan importante. Porque es que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa frasecita es bonita decirla, pero mucha que es difícil vivirla, ¿va? Bueno, eso es. Voy a atreverme a decir una herejía, de la cual estoy convencida. No es que Dios quiera el dolor, pero Dios no solo permite, sino que es protagonista en nuestra vida. Y yo creo que este Dios tan expectante no existe. Dios está en nuestra vida, está arraigado, está encarnado. Sí, es muy impactante que Dios se haya hecho hombre. Por eso los ángeles y los demonios están tan picados, pues. ¿Por qué no se hizo ángel? Que es una criatura mucho más perfecta que nosotros. Se encarnó en un ser humano porque Él quiso decirnos que está encarnado en nosotros y que no es un espectador de nuestra vida. Eso es la fe, y esa es la fe sanadora. Y ese es el vínculo sanador que yo creo que ayuda a entender cómo salir de esta sociedad. Muy bien. Pedro, Carolina nos acaba de señalar la importancia y la dimensión que tiene la autoeducación y el autoconocimiento desde el punto de vista de la enseñanza. ¿Cómo se aprende eso? ¿Quién lo enseña? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo logro? Sí, en educación es una palabra difícil hablar de autoeducación si no se comprende a cabalidad, ¿eh? Es como decir, no sé,
autoedúquense. ¿Ya? Y el profesor se sienta y los niños autoedúquense. No estamos hablando evidentemente de eso. El padre Kettenich va trabajando el tema de la autoeducación. Algo se decía ya acá, creo que Carolina, a partir de su propia experiencia de vida, de juventud. La crisis de la juventud del padre Kettenich es quizás la gran pista que tenemos que seguir para entender qué entiende él por autoeducación. Y que esa autoeducación nunca es solo. Es de la mano de María, y él lo dice explícitamente cuando a los 8 o 9 años su mamá lo consagra a la Virgen. Él dice que ella lo salvó. ¿Ya? Entonces, de una crisis tan compleja, y era una crisis donde él dice también que es parte de que tenía una inteligencia bastante desarrollada. Él es consciente de eso y se da cuenta que eso también le empezó a alejar de la fe, le empezó a alejar del mundo sobrenatural por lo racional que estaba. Se da cuenta que en esta alianza de amor con María, y luego, otro paso importante, al encontrarse con estos jóvenes, los jóvenes congregantes, y al ver el programa que les propone en el acta de fundación, que es que autoeducarse, de hacerse protagonistas de sus vidas y de poner el motor de su vida adentro y no afuera, movimiento intrínseco y no extrínseco, ahí yo creo que podemos ir entendiendo qué es la autoeducación. Creo que una persona madura logra tener el motor de su vida adentro. Cuesta, lo vamos incorporando poco a poco, pero es la verdadera libertad que nos hablaba Carolina anteriormente, es la que nos autoeducamos. ¿Para qué? Para tomar decisiones desde adentro, en plena libertad, buscando el bien, buscando la verdad. No porque me va a llegar una sanción necesariamente, no porque voy a obtener una recompensa necesariamente. Si eso existe es porque estamos en sociedad y tiene que haber, hay límites, hay consecuencias y no las vamos a discutir. No estamos nunca, en la autoeducación hablamos de anarquía, pero sí hablamos de que somos seres libres, que decidí, aunque me costó, pararme y darle el asiento a esa señora. Pero eso es autoeducación, porque nadie me lo mandaba, no había busqué antes, si había un letrero que tenía que darle el asiento, no estaba en el asiento en que había que dar el asiento. Peor, una persona de al frente mío le ofreció el asiento a esta señora, y la señora le dijo que no. Entonces yo dije, ¿para qué le voy a andar ofreciendo el asiento si ya dijo que no? Pero mi problema era que venía para acá. ¿Con qué coherencia iba a hablar si me iba esas 8 estaciones sentado y la señora parada al lado mío? Creo que ahí hay una pista vital, al menos, de lo que podemos entender por autoeducación. No habría cometido ninguna falta si Dios no me paraba. Yo creo que tampoco me tendría que haber ido a confesar. No. Pero había un impulso interior del cual estoy consciente de que me invita a tomar esa decisión libre. Y eso creo que es autoeducación. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado respuestas claras, precisas, profundas, ¿verdad? Queremos agradecer a Claudia, Carolina y Pedro por sus respuestas, por haber participado también en este conversatorio. Les vamos a dar un primer aplauso. Primer aplauso. Porque ahora vamos a abrir un espacio para hacer preguntas, ¿sí? Ya. Preguntas del público. Por el tiempo vamos a hacer una pregunta a cada uno de los expositores, ¿ya? Claudia, estos llegaron también por Zoom, ¿ya? Con la crisis del sacramento del matrimonio, ¿cómo poder ayudar a nuestros hijos al desafío de ser y hacer familia? Wow. La pregunta del año. Bueno, creo que los modelos, la experiencia, el vivir una familia
los modelos de matrimonio son siempre una buena luz, una buena invitación, pero frente a la crisis del matrimonio, frente a la separación, primero creo que es aceptar una realidad dura que está ocurriendo y creo que es importante como trabajar en el problema que nos lleva a esa crisis del matrimonio, que es un poco esta falta de confianza, es un poco este vínculo no tan sólido, no tan firme, o cómo repercute en la relación la disposición al otro. Ahora, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a que ellos crean en el matrimonio? La verdad es que es difícil cuando vemos todo lo que está pasando, pero sin duda tenemos que apelar a ese ideal. Sin duda creo yo que aspirar a un ideal siempre nos muestra un camino, nos muestra un camino también de esfuerzo, de preparación, y que implica, ¿cierto? Implica el compromiso, implica fidelidad, implica también el matrimonio, un acto que no es solo de la pareja, no solo personal, sino que entender que también es un acto social. Igual yo me comprometo frente a la sociedad, frente al mundo, y me comprometo con el futuro, con un proyecto de vida, me comprometo también con la estabilidad que necesitan nuestros hijos para crecer y desarrollarse. No tengo la respuesta, me encantaría tenerla, sé que es complejo. Creo que también en la formación de las familias, desde chiquititos, también hablar de estos temas, escuchar lo que piensan, poder aclarar algunas dudas, porque muchas veces no dicen el compromiso que importa, nos vamos a vivir juntos, pero cuando termina una relación, el daño es el mismo que si hubiéramos en el fondo hecho el compromiso del matrimonio. Por lo tanto, es un gran dolor. Creo que hoy día el amor y desamor es el dolor más grande y es lo más disruptivo también para la familia, lo que nos está fortaleciendo a la familia y donde también van también creciendo nuevas generaciones de hijos sin ese contexto donde hay un padre, donde hay una madre, donde tienen esos modelos. Eso. Gracias, Clara. Carolina, en comparación con los primeros que tenían una vinculación heroica al santuario Bellavista, ¿cómo podemos hoy servir lo que en sus raíces tiene la comunidad de Schoenstatt? Yo creo que hoy, como nunca, y como nunca, y voy a tomar la crisis del padre. La crisis del padre es la crisis del mundo hoy día. Y el padre nos mostró cómo sanarla a través del vínculo con la mater y de ahí el vínculo hacia Dios. Yo creo que como nunca tenemos que, por lo menos pienso yo, que los grandes problemas de la vida hay que saber reconocer cuando uno no los puede manejar. Y yo creo que la crisis social que tenemos, ninguno de nosotros la puede contestar. Me encantó cuando dijiste, no puedo. Por lo tanto, hay que educar de rodillas. Hay que educar desde las rodillas. Hay que ir y acordarnos de la transformación, del envío, del acogimiento, la transformación y el envío del santuario, pero a partir de esta experiencia, o sea, la experiencia del padre es la experiencia de la mayoría de los jóvenes hoy día. Él nos dio el camino, pero el camino no era fruto de grandes, sino más bien de grandes estudios, de grandes números, de grandes teorías, sino más bien eso lo impidió. Yo lo entiendo y perdónenme que hable en primera persona profundamente. Cuando uno estudia filosofía, le enseñan que la razón es la diosa. Haber aprendido con los años, dejar la razón, no dejarla, pero que ya no sea protagonista en tu vida, porque te da mucha seguridad. Y entrar en este mundo misterioso de la profundidad de Dios, de la profundidad de la mater, es uno de los caminos más educadores
más profundo que yo no puedo dejar de recomendar. No hay estudios, no hay teorías que puedan comprender en profundidad el misterio humano y el misterio de Dios. Y yo creo que en ese sentido, el vivir o el educar desde las rodillas es una imagen profunda. Es a la luz de Dios. Solo Dios puede salvar el mundo. Cuando Dostoyevsky dice, solo la belleza puede salvar el mundo, no nos olvidemos que el constitutivo de Dios es la verdad, el bien y la belleza. Entonces, solo Dios puede salvar el mundo con nosotros, pero lo salva Él. Por lo tanto, no nos angustiemos, porque la verdad que nuestras fuerzas no nos dan. Claro. Pero sí tenemos el vínculo trascendente que nos permite volver al mundo con otra mirada. Gracias, Carolina. Pedro, dice la pregunta, los sistemas evaluativos en los colegios se basan en la desconfianza y también en muchos otros aspectos. Hay pocos colegios que son sus prácticas habituales, parten desde la confianza y no la desconfianza. ¿Cómo lo trabajan en Belén Uruguay? Nunca había pensado eso de que los sistemas evaluativos o educativos parten desde la desconfianza. No, me falta comprender más de a dónde viene esa premisa, porque no lo creo así. El evaluar es imposible organizar una enseñanza si tú no tienes claro qué quieres que el educando aprenda. Y entonces hay que tener muy claro lo que quieres que aprenda, y para poder avanzar y chequear que lo aprendió tienes que evaluarlo. Es natural, no lo veo ofensivo ni desconfiable, sino que necesito saber cuánto aprendiste para ver cómo te puedo ayudar para seguir avanzando. Entonces, por eso esa premisa de que el sistema evaluativo en sí parte de la desconfianza, quizás me faltan más elementos para comprenderlo mejor. Luego está el que es evidente que educar es muy complejo y tú me preguntas por Belén Educa. Nosotros hace muy poco redefinimos el perfil de egreso del estudiante y buscamos formar una persona profundamente humana que al modo de Jesús comprenda el mundo, transforme su contexto y sirva al bien común. Esa es nuestra aspiración, nuestro sueño. Y eso en los contextos más complejos, como en la Parinacota, en Quilicura, en la Santo Tomás de la Pintana, en la Legua de Emergencia, donde hay niños que realmente viven con situaciones muy, muy difíciles. Y queremos que sean personas profundamente humanas. Y la única forma de poder enseñar eso, que incluso es difícil decirlo, enseñar la profunda humanidad, es a través del contacto personal y del vínculo, de otra persona que desarrolle su interioridad para que, siendo profundamente humano, pueda traspasarle esa experiencia a otra persona. Pero sería muy, muy complejo llegar hasta ahí nomás, con niños que tienen un nivel cultural muy bajo, en el cual la comprensión del mundo es fundamental, y la comprensión de las matemáticas y de las ciencias y del lenguaje, de la religión, es fundamental. Y para saber cuánto está comprendiendo tengo que evaluarlo, y necesito esos datos para avanzar y poder diseñar el paso siguiente y planificar de forma muy precisa lo que en esta clase quiero enseñar, que quiero que tú aprendas. Tengo que identificar si lo aprendiste para poder seguir avanzando o tengo que retroceder. Entonces la comprensión es muy importante y tiene que mirarse integradamente en esta persona profundamente humana. De nada nos va a servir formar personas que puedan tener como lo que se le llama, a mi modo de ver mal dicho, pero habilidades blandas, pero ignorantes. No van a ser felices.
necesitan saber y necesitan entender este mundo para que puedan desempeñarse y cumplir sus objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos? Lo que tratamos de transmitirles es que Dios ha puesto una semilla en ellos, que es el ideal personal, ¿cierto? Cada uno de nosotros lo tiene y tiene que lograr interpretarse, tiene que tener códigos, porque hoy día uno de los grandes problemas es que nuestros niños, a todo nivel, pero especialmente en los contextos más vulnerables, manejan muy pocas palabras. Por lo tanto, si manejas pocas palabras, manejas pocos códigos, comprendes poco. Y estás en una desventaja tremenda frente a otros que tienen mayores oportunidades. Así que no creo que tenemos un sistema educativo desde la desconfianza, sino que al revés, tenemos que seguir trabajando, evaluando mejor, de forma más precisa, para poder enseñar también de forma más precisa en un contexto de profunda humanidad. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a nuestro fin de nuestro encuentro. Les agradecemos, un aplauso grande, ¿no es cierto? ¿Ah? Apuesto que en el Zoom también están aplaudiendo, ¿no es cierto? Me tinca por ahí. Bueno, les agradecemos porque sabemos que darse tiempo no es fácil, siempre están muy dispuestos. Gracias por todo su punto de vista, por todo su conocimiento. Bueno, y a nosotros no nos quede solamente como una conferencia, sino que también pensemos cómo están también nuestros vínculos, ¿no es cierto? Naturales. Vemos si damos la micro, le damos el asiento a alguien, y así tantos ejemplos que tenemos. Queremos agradecerle y entregarle un pequeño presente a cada uno, a la Carolina, a la Claudia y a Pedro. ¿Ya? Y también agradecer a Jorge Ibarra por su moderación. Así que gracias. Un pequeño regalito. Muchas gracias. Y como termina cada encuentro de Chenza, ¿cómo termina? En paine. ¿Con Cristo su Hijo? Eso. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Santuario de la Providencia, de diario peregrinar. Santa tierra de gracias, santuario de mi ciudad.